Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 40. Continuamos con la serie Hechos de los Apóstoles. El día de hoy es el estudio número 12 y se llama En el nombre de Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo, mis hermanos, a partir del 37 hasta el número 40 de Hechos capítulo 2. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, mis hermanos, pues si ustedes se dan cuenta, llevamos 11 estudios, hoy vamos a iniciar el 12, y yo espero que se vayan dando cuenta cómo por medio de este estudio y el estudio minucioso de todas las escrituras sin excepción, van cayendo argumentos falsos, van cayendo mentiras que el enemigo ha ido levantando. Falsos enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores, y tristemente pues van a seguir pululando, van a seguir saliendo, van a seguir surgiendo más falsas doctrinas, y por eso es importante que nosotros conozcamos la verdad, que conozcamos la palabra y que no nos movamos de lo que dice la palabra ni a derecha ni a izquierda. El día de hoy vamos a seguir viendo varios argumentos que tienen otras denominaciones, y con las cuales por medio de la doctrina verdadera, por medio de las escrituras, vamos a ir derrumbando esas enseñanzas falsas. Falsas doctrinas como cuáles, como que Cristo no resucitó corporalmente. Y si ustedes recuerdan, al inicio de la escritura del libro de los Hechos, vimos las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no nada más como un holograma o como una imagen sin vida, sino que vimos como el mismo nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás: mete tu mano en mi herida, y él comió también con ellos, porque aunque se presentó de pronto delante de ellos, él estuvo comiendo, él estuvo compartiendo la palabra, él se presentó ante muchísimos testigos. Entonces, de esta manera se cae la falsa doctrina de que Cristo no resucitó corporalmente, que Cristo no nació corporalmente. Hay doctrinas que predican eso, que cuando lo vieron los apóstoles después de su muerte fue algo así como una aparición, como si fuera un fantasma, como si fuera un holograma, pero dicen unas doctrinas que no resucitó corporalmente. También hemos estado viendo el falso don de lenguas, que mucha gente lo toma como un trabalenguas, como palabras según angelicales, pero para nada tienen un significado verdadero. Incluso son lenguas repetitivas que ya después supuestamente el traductor le da otro énfasis. Ahora, el don de lenguas, recordemos que era con el propósito de que conocieran la salvación a través de Cristo y conocieran las maravillas de Dios, que fueron estudios que estuvimos viendo. Y también el derramamiento del Espíritu,
que hay doctrinas donde falsamente dicen que al bautizarte vas a recibir el derramamiento del Espíritu o vas a recibir el Espíritu de Dios y de esta manera vas a empezar a hablar en otras lenguas. Esto también ya lo comprobamos que es mentira, que no es a través del bautismo, sino es a través de la verdadera conversión que recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero que no siempre vienen el don de lenguas supuesto que hablan estas personas. Así que Dios nos ha ido mostrando a través de estos estudios cómo fue la iglesia primitiva, qué sabía la iglesia primitiva, en qué creía la iglesia primitiva y qué es lo que predicaba la iglesia primitiva. Y de esta manera nosotros nos vamos reforzando en lo que es nuestra enseñanza y en lo que es conocer verdaderamente a Dios. Porque mucha gente ha oído hablar de Dios, pero no lo conoce verdaderamente, aunque se digan que están en iglesias o congregaciones de sana doctrina. Así que, mis hermanos, de esta manera nosotros podemos ver la importancia de conocer detenidamente el inicio de la iglesia primitiva y en lo que creían ellos, para que nosotros también transmitamos el mismo mensaje sin desviarnos, tajantemente, sin irnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre caminar conforme a la palabra. Y hoy este estudio que vamos a llevar también es un estudio que va a desenmascarar otra falsa doctrina. Esa falsa doctrina de la cual hablan que es solo Jesús, o que el bautismo es a través de la salvación y el perdón de pecados es a través del bautismo también. Así que hoy vamos a continuar con ese desenmascarar falsas doctrinas y regresar a lo que es la enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Y cómo vamos a verlo? Con el bautismo para perdón de pecados, en el nombre de Jesús o de Jesucristo, y en lugar del bautismo correcto, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que debemos de llevar a cabo. Hablen o digan lo que digan los demás, hoy Dios nos va a ir mostrando por qué el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo es que el bautismo no es para perdón de pecados y vamos a ver que el bautismo no tiene también ningún poder para dar el don de lenguas. Así que, mis hermanos, pues vamos a iniciar con el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos. Y es muy importante que pongamos atención, porque dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que oyeron estos hombres que se compungieron de corazón? ¿Qué es lo que escucharon que hizo que se compungieran de corazón? La predicación o la exposición de Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos, mis hermanos, que la gente que estaba ahí, número uno, conocía de Dios, sabía de Dios, al grado de que fueron a celebrar la Pascua y a celebrar la fiesta de las semanas. Entonces era gente que conocía de Dios, mas sin embargo no entendían lo que era Jesucristo nuestro Señor, no entendían lo que era el Mesías escogido, el Mesías elegido por Dios. Y como no lo entendían, tenían que escuchar las maravillas de Dios. Y fue lo que los hizo compungirse de corazón al oír lo que estaban hablando en otras lenguas, lo que estaban hablando en sus mismas lenguas y también al explicarles Pedro lo que ellos habían escuchado. Si se dan cuenta, es muy diferente oír lo que hablaban en su propio idioma a explicar lo que significaba lo que estaban oyendo. Y Pedro se encargó de eso. En los versículos anteriores, los que vimos la semana pasada, en los versículos anteriores,
Pedro les explica esas maravillas y Pedro les explica acerca de Jesucristo y Pedro les explica que él era el Mesías escogido, que él era el ungido, que él era el Cristo y que ellos habían crucificado. O sea, esto era muy importante para que pudieran entender que Cristo era parte del complemento para la salvación y la vida eterna y era la piedra angular, que sin Cristo no hay manera de salvación y vida eterna. Podrán creer en Dios, podrán creer en un Dios que según ellos es su Padre o era su Padre o es su Dios, pero no entendieron que estaban separados de Dios también ellos, tanto los israelitas como nosotros los gentiles. Y por eso es que se compungieron de corazón. Así que vamos a irnos por pasos para entender bien. ¿Qué oyeron las personas? ¿Por qué se compungieron de corazón? ¿Y qué los llevó a decir qué haremos? Número 1. Recuerden que había dos tipos de personas. Espero y si recuerden ustedes eso, si no, yo de todos modos les voy recordando algunas cosas. ¿Qué oyeron las personas? Como número 1, hay dos tipos de personas. Todas oyeron lo mismo. Es lo mismo que aquí en la congregación. Yo predico, yo hablo la palabra y todos oyen la palabra. Todos escuchan la palabra. Pero como había dos tipos de personas, entonces unos escucharon la palabra y ¿qué? Se compungieron de corazón. Pero los otros, ¿qué sucedió con ellos? Se burlaron y dijeron, esos están borrachos, están llenos de mosto, y por eso empezaron a ignorar lo que oyeron. Pero, que quede bien claro, todos oyeron lo mismo. La gran diferencia es que unos oyeron la voz de los apóstoles, oyeron la voz de los discípulos de Cristo, y otros, los que se compungieron de corazón, ¿qué fue lo que escucharon? La voz de Dios. La voz de Dios. Esa es la diferencia. Muchos escuchan al pastor, pero no escuchan a Dios. El que escucha la voz de Dios se va a compungir de corazón. El que escucha la voz de Dios va a tener otra actitud. El que escucha al hombre se va a burlar. Va a decir, está lleno de mosto, está loco, no le hagas caso, él habla porque él cree que es lo correcto. Y siempre se va a burlar. Entonces, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, todos oyen, todos escuchan, todos entienden, mas no todos se compungen porque muy pocos, solo los escogidos de Dios, escuchan la voz de Dios. Así que mis hermanos, con esto nosotros entendemos que lo que están escuchando no son balbuceos ni son trabalenguas, no son tampoco palabras inentendibles. Todas las palabras tenían un entendimiento, todas las palabras tenían una manera de comprensión, pero no toda la palabra la va a escuchar toda la gente. Solamente la voz de Dios la escogen los elegidos. Así que vámonos nuevamente igual. ¿Quiénes oyeron la voz? ¿Oyeron o qué fue lo que escucharon? Las maravillas de Dios. El verdadero don de lenguas, vuelvo a recalcarlo, fue para que reconocieran que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido. El verdadero don de lenguas lleva un propósito, que reconozcan que Jesús es el Mesías. Si yo voy a predicar en otras lenguas, es como número 1, que tengo el don. Número 2, porque hay personas que no conocen el idioma en el que estoy hablando. Y número 3, porque voy a predicar acerca de que la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús.
Yo no voy a estar predicando, mira, te va a ir bien, y bla, 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 en lenguas diciendo que vas a encontrar trabajo y que vas a recibir dinero, que una herencia. Eso no, mis hermanos. Eso no es las maravillas de Dios, sino el propósito del don de lenguas es llegar a personas que no entienden tu idioma y número 2, para que lleguen a compungirse de corazón y reconozcan a Cristo como el Mesías elegido. Otro más, estos que oyeron las profecías de salvación es por medio del Mesías elegido, al cual ellos fueron partícipes de la crucifixión. Si ustedes recuerdan, Pedro es lo que les empezó a hablar. Al oír esto, dice en el versículo 37, se compungieron de corazón. ¿Qué fue lo que escucharon o qué fue lo que oyeron? Fue que aquel que habían crucificado era el Mesías, era el Cristo, era el ungido, era el elegido. Y en el siguiente punto, que estamos hablando del versículo 37, es cuando Pedro afirma las maravillas de Dios, las profecías de salvación y continúa confrontando de pecado a los oyentes. ¿Qué significa esto? Que un predicador o alguien que está hablando de las maravillas de Dios, primeramente tiene que hablar de la separación de Dios y el hombre. Tiene que hablar de la salvación únicamente a través de Cristo. Y número siguiente es que tiene que confrontar de pecado a los oyentes para que puedan compungirse de corazón o burlarse de la palabra de Dios. Son esos 3 puntos muy importantes. Si yo voy a predicar o hablar las maravillas de Dios, tiene que ser eso. Hay un solo Dios, un único Dios verdadero, no hay más dioses, y en ese Dios que ustedes dicen creer, están separados de Él y solo a través de Cristo hay salvación. Y para que lleguen a Cristo o para que lleguen a Dios a través de Cristo, necesitan reconocer su pecado y su maldad. Y eso es lo que oyeron a través de Pedro. Es lo que escucharon. Ustedes son los culpables de que Cristo haya sido crucificado. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Y probablemente muchos digan, pero es que yo no estuve gritando crucifícale. Es que yo no fui, ni siquiera supe cuándo lo crucificaron, porque estaba yo haciendo de comer, o estaba yo dormido, o no estaba yo en esa época, dirán los de ahora. Pero nosotros somos los responsables de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque por causa de nuestros pecados, Él tuvo que venir. Él vino a salvar a todos los pecadores. Así que, mis hermanos, eso es la responsabilidad que tenemos. Y la otra cosa que hizo Pedro es que los confrontó con la resurrección, la ascensión y que está sentado a la diestra del Padre, confirmándolo por medio de la profecía de David. Si ustedes no mal recuerdan, Pedro citó la profecía de David donde dijo, yo vi al Señor que le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que Pedro estaba hablando las maravillas de salvación, profetizando la salvación y confrontando de pecado a todos los oyentes. Y de esta manera, terminando su discurso, Pedro dijo, aquel que ustedes han rechazado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Si ustedes se dan cuenta, todo tenía un propósito. No era balbuceo, no era hablar en lenguas inentendibles para algunos, pero entendibles para los que fue llevada esa palabra, pero tenía un propósito, exaltar el nombre de Cristo, Amén. Que reconocieran el nombre de Cristo. Amén. Si nosotros no predicamos salvación únicamente a través de Cristo Jesús, estamos predicando falsedad y mentira. ¿Por qué recalco esto? Porque hay quienes dicen, bueno, si Cristo salva, pero tengo que hacer buenas obras para salvarme.
Bueno, Cristo salva, pero tengo que bautizarme para perdón de pecados. Bueno, sí, Cristo salva, pero si no cuido mi salvación la puedo perder. Bueno, Cristo salva, pero también María es intercesora y le agregan cosas que no dijo Pedro, le agregan cosas que no dijo Cristo, le agregan cosas que no dijo Dios, sino únicamente son palabras agregadas, perdón, por el hombre. Disculpen. Así que, mis hermanos, Jesús, es importante que entendamos que el Señor lo levantó como Señor y Cristo. Señor y Mesías, Señor y ungido, Señor y escogido para juzgar y para salvar. Amén. Bien, en el mismo versículo 37 dice de esta manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya tomamos la primera parte que dice al oír esto, ya vimos quiénes oyeron. Los que oyeron la voz de Dios, ¿qué es lo que sucedió? Se compungieron de corazón. Ahora sí vamos a ver quiénes fueron los que se compungieron, quiénes fueron los que sintieron ese confrontamiento. Y la respuesta sería: quienes escucharon la voz de Dios únicamente. ¿Quiénes van a caer llorando y compungidos de corazón? Los que escuchan la voz de Dios. Los demás no quieras que caigan compungidos de corazón. Los demás se van a burlar, los demás van a dar la media vuelta, los demás van a regresar o van a volver a buscar otra religión que les convenga. Pero los verdaderos hijos de Dios, llamados por Dios, se van a compungir de corazón. Los demás se van a burlar, se van a retirar o quizás se queden, pero no se van a compungir de corazón porque no escucharon la voz y porque no entendieron. Por más que digan, no, es que yo sí entendí, no entendiste porque no hay un compungir de corazón y no hay una conversión. Aquel que se compunge de corazón viene obligatoriamente o viene por default, como últimamente lo he dicho, viene la conversión. Si no hay compungir de corazón, no hay conversión. Y yo no sé tú, pero aquellos que hemos oído la voz de Dios y darnos cuenta del rechazo al Mesías por causa de nuestros deseos carnales y deseos de seguir en este mundo, terminamos compungidos al igual que los primeros confrontados. Yo no sé tú, pero de verdad, cuando tú empiezas a escuchar que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió para darte salvación y vida eterna, que Cristo es el único medio para dar esa apertura para tener reconciliación con Dios, cuando nos damos cuenta que Cristo es la piedra angular y que por nuestros pecados, nuestra maldad, nuestros deseos carnales, nuestros deseos de seguir al mundo, Cristo vino aquí a la tierra para que pudiéramos tener perdón de pecados. Si nosotros, o tú más bien, porque yo sí, si ustedes no entienden esto y no caen rendidos delante de Dios, es porque no han oído la voz de Dios. Están escuchando todo, pero no la voz de Dios. Y para entender lo que yo quiero explicarles con esta palabra compungir de corazón, es necesario saber qué significa la palabra compungir. Porque muchas veces dices, bueno, pues sí, compungir. ¿Y qué significa compungir? Y compungir viene del griego katanuso y significa perforar hasta atravesar. Imagínate nada más, ellos sintieron
que la palabra que estaban escuchando se estaba perforando su corazón, atravesando su corazón, abriendo su corazón y mostrándoles toda la podredumbre, la llaga podrida que había dentro de su corazón de pecado, de maldad, de adulterio, fornicación, cigarro, droga, etcétera, etcétera, odio, rencor, resentimientos, bla, bla, bla. Todo es lo que hizo la palabra. Atravesó y perforó. También compungir significa agitar violentamente. Significa herir en lo vivo, sentir dolor, sentir una punzada, dolerse y sentir culpa. Así que si lo queremos encerrar en unas cuantas palabras, significaría esto: perforar hasta atravesar tu corazón, agitarte de una manera tan violenta que te despertó de tu somnolencia. Porque mucha gente está dormida creyendo que es buena, creyendo que no es tan mala, creyendo que no necesita a Cristo, que es suficiente su religión o su supuesta comunión con Dios, la cual no es verdad, porque sin Cristo no hay comunión con Dios. Entonces los agita violentamente la palabra. Cuando la escuchan, cuando escuchan a Dios, si no has sido agitado violentamente por la palabra de Dios, no has escuchado la voz de Dios y sigues escuchando la voz del hombre. Nada más escuchas al hombre hablar, pero déjate guiar por la voz de Dios. También dice que es herir en vivo. Yo no sé cuántos de ustedes se han cortado, tan solo con una navajita, o cuántas veces te has picado con una aguja y cómo duele. Ahora imagínate que lo que Pedro habló es una espada de doble filo. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra, te hiere en vivo, te punzó. No fue una aguja, no fue una navajita, fue una espada de doble filo que entró hasta tu corazón. Por eso ella dice que se compungieron de corazón, sintieron dolor, sintieron que se perforaba, sentían la herida a flor. Dice que sintieron dolor como una punzada y que después de todo esto, también el compungirse de corazón es sentir culpa. Yo te pregunto, ¿has sentido culpa por lo que has hecho? ¿Has sentido culpa por tu pecado? ¿Has sentido culpa por tu desobediencia, por tu soberbia, por tu altanería, por tu falta de pedir perdón o tu falta de perdón? Eso es compungirse de corazón, cuando sientes un dolor profundo, sientes culpa y dices, ¿qué tengo que hacer? Esto, mis hermanos, compungirse es lo que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Si tú no te compunges de corazón, si tú no sientes todo lo que acabo de hablar, entonces nunca te vas a ir a postrar verdaderamente arrepentido. Y nos lleva al arrepentimiento porque hemos sido confrontados con nuestro pecado, por nuestro pecado, y eso es lo que nos lleva a algo muy importante. Y yo no sé si a ti te llevó o te ha llevado o necesitas que te lleve al deseo de un cambio. Cuando tú eres confrontado por la palabra de Dios, cuando tú eres confrontado por lo que hizo Cristo por ti, cuando eres confrontado por todo lo que recibió Cristo por culpa tuya, viene el compungirse de corazón, viene el ser confrontado por tu pecado y viene ese deseo de ser cambiado, un deseo de cambio. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser igual, ya no quiero seguir pecando, ya no le quiero seguir fallando a Dios, ya estoy cansado de vivir como vivo. Si eso no
te lleva la palabra de Dios, a eso no te lleva la palabra de Dios, no ha habido una conversión en ti. Entonces, mis hermanos, eso es lo que sucedió con estas personas, estos hermanos de la iglesia primitiva. Ellos se compungieron de corazón. Ellos fueron confrontados y por eso viene la palabra ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Qué vamos a hacer, varones hermanos? Ahora, antes de continuar, yo quiero recalcar bien esto. Creo que ya lo hemos entendido, pero este compungirse de corazón no es para todos. No quieras obligar que todos se compunjan de corazón. No quieras obligar que todos escuchen la voz de Dios. No, a nosotros nos toca predicar, a nosotros nos toca confrontar, a nosotros nos toca hablarles la verdad, pero la transformación es a través de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que compunge de corazón y Dios es el que los guía al arrepentimiento. Es que deberías de escuchar, papá, es que deberías de escuchar, mamá, hijo, despierta, hijo, escucha, amigo, amiga, no vas a poder. Tú lo único que tienes como responsabilidad es predicarles la verdad, las maravillas de Dios, porque únicamente esto que estoy hablando es para los que hemos escuchado la voz del Dios verdadero. Nada más. Oye, pero él dijo que sí y sigue viviendo en el mundo porque no escuchó la voz de Dios, porque no quiso escuchar la voz de Dios. Así que, mis hermanos, compungirse es una aflicción que Dios pone en nosotros. No es algo que tú puedes lograr que los demás hagan o reciban o suceda. Compungirse es una aflicción que Dios pone en nosotros al ser convencidos de nuestro pecado. ¿Quién va a llevarte al verdadero arrepentimiento? Dios. Dios. No eres tú. ¿A quién va a llevar Dios a arrepentirse verdaderamente? Dios mismo. No eres tú. Pero tenemos que seguir predicando. Así que, mis hermanos, ahora sí, al ser compungidos, recibimos una descarga emocional que nos impulsa a reconocer nuestra culpa y a desear el cambio. O sea, yo no sé, de verdad, espero que sí, pero yo te puedo decir que cuando Dios te empieza a confrontar con su misma palabra, es como una descarga eléctrica. Es una descarga emocional que te bombardea por todos lados. Sí. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú eres esto, tú hagas esto, tú pecaste, tú maldad, tú aquello. Y empiezas a sentir ese gran peso de pecado que te lleva a caer derrotado y derrumbado delante de Dios. Si no ha sucedido eso contigo, déjame decirte que necesitas escuchar la voz de Dios. Porque ese dolor por el pecado que nos lleva al sufrimiento, a la aflicción, a una tristeza que se siente en lo más profundo del corazón, es lo que nos lleva a decir, ¿qué tengo que hacer? Y es lo que dijeron los oyentes, ¿qué hacemos? Porque al ser compungidos de corazón, mis hermanos, o el ser compungidos de corazón viene a ser un catalizador para el verdadero arrepentimiento y para el cambio de vida. Yo no sé si sepas que es un catalizador, pero es algo que hace que no salgan las emisiones para la contaminación en cuestión de los carros. Entonces, lo mismo, la palabra de Dios viene entrando a ti y es la que va a hacer que venga un verdadero arrepentimiento para un cambio en tu vida. Eso es lo que viene a hacer la palabra de Dios antes de conocer al Dios verdadero.
Y eso es lo que hizo Pedro a través del don de lenguas de todos los demás hermanos y a través de lo que él predicó, fue ese catalizador. Y los que escucharon quedaron compungidos de corazón. Ahora vamos a seguir con lo que después de que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquellos que fueron compungidos, en el versículo 38, Pedro es lo que les contesta. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, aquí viene la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la falta de trazamiento correcto de las Escrituras y la desviación de la verdadera doctrina. Necesitamos leer, releer y volver a leer ese versículo para que entendamos que no está diciendo que el bautismo es para perdón de pecados, ni tampoco está diciendo que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. Pero es que aquí lo dice, pastor. Dice por ahí un predicador o una persona, un hermano, dice, texto. Nosotros tenemos que entender el contexto y el texto para poder enseñar correctamente. Así que nos vamos a ir despacio, mis hermanos. Quizá aquí me lleve yo bastante tiempo, pero es importante que entendamos este versículo para no caer en las sectas denominacionales erróneas y falsas. Número 1. ¿Qué fue lo que Pedro les explicó anteriormente? Que solo a través de Cristo había salvación y reconciliación con Dios y que a Cristo había sido crucificado, pero que Cristo había resucitado y que Dios lo había puesto como Señor y Cristo. Entonces les dice, estos hombres le dicen, Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Apóstoles de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro habla, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Ahora, para nosotros poder entender el versículo arrepentirse, antes de continuar, tenemos que ir a las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que la salvación es por gracia. Amén. Que la salvación es un don dado por Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y que también tenemos que entender que el bautismo es una obra. Entonces, si nosotros no entendemos que la salvación es por gracia, no vamos a entender que el arrepentimiento del que Pablo está hablando no es un arrepentimiento por medio de obras, sino que es un arrepentimiento por medio de aquel que crucificaron aquellos de los cuales muchos le negaron como el Mesías. Entonces, viene por partes esta enseñanza. Arrepentíos. Primero tengo que arrepentirme. Primero tengo que reconocer que solo a través de Cristo Jesús es la salvación y la vida eterna. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de mis pecados, los cuales me llevaron a compungirme de corazón. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros fuimos primero al arrepentimiento, a la conversión y posteriormente nos bautizamos? La gran mayoría. Casi nadie se bautizó luego. Mas, sin embargo, hubo una transformación de vida, hubo un cambio de pensamiento, un cambio de todo, y ya Dios te estaba lavando por medio de la palabra. El problema es que muchos creen que el bautismo es el que nos lava de pecado. No, la palabra de Dios es la que nos lleva al lavamiento, al cambio, a la transformación y no el agua.
La palabra de Dios nos dice que aunque nos lavemos con agua y con cloro, no vamos a poder quitar los pecados. O sea, hay mucha palabra para confrontar a la gente que está engañando a otros diciendo que el bautismo es para perdón de pecados. Oiga, pastor, pero aquí dice claramente eso. Bueno, vamos a seguir. Bautismo no es para perdón de pecados, pero estamos con arrepentimiento. El arrepentimiento es para el perdón de pecados y es únicamente a través de Cristo Jesús, porque la salvación es por gracia y no por obras. Ya después dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si ustedes hacen una división que debe de hacerse, primero es arrepentimiento. Después del arrepentimiento es bautizarse. Pero ya vio como si es en el nombre de Jesucristo, alto ahí. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo lo dijo. Pero, ¿por qué aquí Pedro afirma o resalta el nombre de Jesucristo? Porque la gran mayoría de los oyentes, si ustedes recuerdan, eran judíos. Entonces, todos esos judíos conocían al Dios verdadero. No lo seguían ni lo obedecían, pero lo conocían. Conocían que había presentadose a Moisés, conocían que había creado los cielos y la tierra. Todos los judíos, cualquier judío, cualquier israelita, cualquiera de esa nación sabe y conoce al Dios verdadero. ¿Sí? Todos ellos lo conocen, ellos reconocen al grado de que todavía siguen anhelando al Mesías. ¿Cuál Mesías? El Mesías que prometió el Dios verdadero. Entonces todos ellos conocían al Dios verdadero. ¿Era necesario que ellos conocieran al Dios verdadero? No, porque decían conocerlo. Ellos conocían al Espíritu Santo de Dios. Conocían al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios en las Escrituras antiguas era reconocido. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Y el Espíritu de Jehová hablaba a través de los profetas. Y el Espíritu, o sea, todos ellos reconocían al Dios verdadero y conocían a el Espíritu Santo de Dios. Pero, ahora sí que pero, no conocían a Jesús. No reconocieron a Jesús, no creyeron que Jesús fuera el Cristo, no creyeron que Jesús fuera el Mesías, no creyeron que Jesús fuera el ungido, no creyeron que Jesús era el elegido por Dios. Entonces, Pedro tenía que resaltar el nombre de Jesucristo. Por eso es que es muy importante, dice, arrepiéntanse, número 1. Ok, ya nos arrepentimos. Ok, pero después del arrepentimiento viene el bautismo para cada uno de nosotros. Pero cuando se bauticen, ustedes tienen que reconocer que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el intermediario, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos llegar a ser salvos. Entonces el pueblo de Israel tenía que hacer algo muy importante, lo cual no cualquiera hacía en el Antiguo Testamento, y mucho menos ahora también no lo hacen. Tú dile a un israelita, o a un católico, a un mormón, a un testigo de Jehová, oye, ¿tú reconoces que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Y te va a decir no, yo tengo que hacer buenas obras, ¿no? Y el católico va a decir, no, ¿y María? ¿Y los santos? ¿Los que interceden? Etcétera. Y mucha gente no. En ese entonces había un tabú grandísimo, el cual todavía existe en algunas personas. Aquel que declara ser cristiano tiene que declarar a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador. Imagínense decirles a las personas, ¿qué hacemos? Le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice Pedro, ok, ¿de verdad quieren seguir a Cristo?
¿De verdad ya entendieron todo esto? Bueno, arrepiéntanse. Ya nos arrepentimos. Ah, bueno, pues ahora bautícense y reconozcan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Señor, que Cristo es el elegido de Dios. No, mejor no me bautizo. No, mejor no lo declaro. No, porque imagínense qué van a decir. No, me van a apedrear como Esteban. Me van a perseguir. Nada más recuerda tú cuando te convertiste y cuando les dijiste, ¿saben qué? Me convertí a Cristo. Te desheredaron, te corrieron, te dijeron ya no eres mi compadre, ya no eres mi amigo, ya no eres esto, ya no eres aquello. ¿Por qué? Porque has cambiado de religión, porque ya no crees en lo que nosotros creemos, ahora crees en un Cristo y ni siquiera sabemos si es el verdadero, bla, bla, bla. Entonces Pedro los confronta y les dice, ok, ustedes tienen que arrepentirse y reconocer que la salvación es por gracia y que la salvación no es por su nación, que la salvación no es a través únicamente de Jehová Dios, que la salvación viene a través del Hijo de Jehová, que es Cristo Jesús. Amén. Y acuérdense, mis hermanos, creo que ya lo saben todos los que ya se bautizaron, que el bautismo es para proclamar que eres cristiano. Entonces Pedro los confronta, arrepiéntanse, ya nos arrepentimos, pues ahora bautícense y reconozcan que Cristo es el Señor y Cristo, que Dios lo levantó. No, eso sí no queremos. Mas sin embargo hubo quienes dijeron, sí, reconocemos que el Mesías es el Cristo, ¿sí? Y entonces, si nosotros queremos predicar la verdad, tenemos que predicar que solamente a través de Jesucristo es el perdón de pecados. Y de esta manera podemos reforzar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se bautizaban en esos nombres, recuerden que no podía ser un bautismo verdadero. Tenemos que creer en el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, dijo nuestro Señor Jesucristo, y a tu Hijo Jesucristo. Entonces, era importante que se reconociera a los tres como el único Dios, a los tres como perdón por la palabra, fórmula perfecta para salvación y vida eterna. Si no hay Padre, si no hay Hijo, si no hay Espíritu Santo, no hay salvación. ¿Me puedo bautizar en el nombre de Jehová? No hay salvación. ¿Me puedo bautizar en el único nombre que es de Cristo Jesús nada más? No hay salvación. ¿Me puedo bautizar para perdón de pecados? No hay salvación. ¿Me puedo bautizar para recibir el don del Espíritu Santo? No hay salvación. Porque los tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu. Entonces me tengo que bautizar, pero primero me tengo que arrepentir. Pedro aquí lo dice claramente. Arrepiéntanse y bautícense. Y ya después dice, pero para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo de Dios, necesitan arrepentirse y reconocer que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. ¿Se dan cuenta qué diferente es? Gloria a Dios. Qué diferente es entender esto, mis hermanos. No es nada más leer por leer, tenemos que leer el contexto, tenemos que irnos a los libros extra que vienen dentro de los 66 libros y poder entender, yo Jehová uno soy, nada más, fuera de mí no hay otro Dios. Ok, lo reconozco, pero también enviaré a mi Mesías, el cual se va a sentar a mi diestra y yo lo levanto como Señor y Cristo, o Señor y Mesías, Señor y ungido. Tenían que entender todo eso. ¿Quiénes? Personas que traían un chip completamente diferente. Así Es lo mismo que en esta época y en esta tierra, en México, en Zacatecas, que la mayoría son católicos. Hazlos entender que no necesitan a María. Hazlos entender que no necesitan a los santos. Hazlos entender que no necesitan a los sacerdotes para salvación. Hazlos entender que el perdón de pecados no es por medio del bautismo. Hazles entender todo eso. Difícil, mas no imposible para Dios. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Predicarles la verdad y decirles que solamente a través de Cristo van a poder ser salvos de esta perversa generación. Y ya después me voy con la perversa generación, pero no está hablando de toda la humanidad. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el bautismo no es para perdón de pecados, y que únicamente el perdón de pecados es a través de Cristo, entendemos perfectamente este versículo y entonces vamos a poder recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gracias Señor. Así que mis hermanos, si nosotros aprendemos a trazar correctamente las Escrituras, vamos a poder enseñar a la gente que anda desviada o que anda confundida y explicarles por qué era necesario Cristo en esta enseñanza. ¿Por qué era necesario Cristo en esta predicación de Pedro? ¿Por qué era necesario resaltar el nombre de Cristo? Porque no lo reconocían como el Mesías. No lo reconocían como el Mesías. Lo reconocían como un profeta, como un hombre bueno, como un hombre que fue crucificado. Incluso a otros lo reconocían como un hombre que nació de fornicación. Otros lo rechazaron por X cosas, pero muchos no creyeron que era Dios encarnado. Y Pedro es lo que se encarga de hacer, y de esta manera los que escuchan la voz de Dios caen compungidos de corazón. Así que mis hermanos, ya entendimos, y creo que ha quedado bien claro, que la salvación es por medio de la gracia. No es por obras. Y también hemos entendido que el sacrificio de Cristo fue perfecto y que no necesitamos más obras ni más sacrificios. Y dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, vuelvo a recalcar eso de verdaderos porque hay cristianos falsos. Los verdaderos cristianos hemos sido perfeccionados por medio de esa ofrenda perfecta que fue nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido santificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y no por medio del bautismo. Así que mis hermanos, nadie nos puede decir que el bautismo es parte importante para la salvación. No, el bautismo es únicamente para mostrar al mundo que ya somos hijos de Dios y que creemos que únicamente a través de Cristo Jesús es la salvación y la vida eterna. Por eso es que les decía, bueno, arrepiéntanse, ¿sí? ¿Qué le dijo al joven rico? Arrepiéntete y cumple los mandamientos. No, yo ya los cumplí. Ah, bueno, entonces ahora sígueme. ¿Quién se lo dijo? Jesús. Sígueme. No, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá, mi tío? No, yo mejor cumplo los mandamientos. Y es lo mismo que hace la gente el día de hoy. Quieren ganarse el favor de Dios cumpliendo los mandamientos. Pero cuando Cristo les dice, deja todo y sígueme, dicen, no, ya no. Bueno, bautízate y que reconozcan que eres cristiano, no menos. ¿Sí? O sea, vean nada más la gran diferencia al entender los versículos, mis hermanos. Así que la Biblia es clara en cuestión de que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Amén. Y no por obras de ningún tipo, incluyendo el bautismo. El bautismo es una obra y si le agregamos poder, le estamos quitando el poder a la sangre de Cristo. Amén. Por tanto, cualquier interpretación de que el bautismo o cualquier otro acto es necesario para la salvación es una interpretación errónea, es una interpretación falsa y es una enseñanza en contra del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Si yo digo que tengo que bautizarme para el perdón de pecados, estoy haciendo a poco la sangre de Cristo.
Si yo digo que tengo que hacer buenas obras para mi salvación, estoy haciendo a poco la sangre de Cristo. Y cuidado con aquel que hace a poco la sangre del Cristo elegido por Dios. Cuidado, porque no están metiéndose con nadie más, sino con el Padre Eterno. Entonces, ¿por qué algunos llegan a la conclusión de que debemos de ser bautizados para ser salvos? Porque sacan un texto fuera de contexto, no leen todo el contexto, no leen todo lo que lleva y conlleva la enseñanza que Pedro dio. Pedro no estaba hablando del bautismo, Pedro estaba hablando de Cristo. ¿Quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Bautícense delante de todos. Reconozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador delante de todos los demás. No, yo soy judío, no, ¿qué voy a hacer? No, ¿cómo creen? Aquí, no, yo sí reconozco que Cristo, pero ya eso de cambiarme de religión o ser cristiano, no me pidas tanto. No, y por eso es que hay tanta mediocridad en aquellos que dicen seguir a Cristo. Pero también hay verdaderos cristianos, que quede bien claro. Así que aquellos que sostienen de que el bautismo es necesario para la salvación, señalan este versículo y algunos otros, suponiendo que la palabra para significa con el fin de obtener, para el perdón de pecados. Pero no, mis hermanos, no es eso. Yo quiero que te imagines a una persona que llega y le dice, oiga, ¿tiene algo para el dolor de cabeza? Y le dice, sí, tómese esta pastilla. Y va a decir, no, pero es que yo no quiero tener dolor de cabeza, yo quiero que me la quite. Más sin embargo, la mayoría pedimos algo para el dolor de cabeza, ¿verdad? Se nos olvida decir, oiga, ¿tiene algo para que me quite el dolor de cabeza? Y aquí es lo mismo. Oigan, bautícense para el perdón de pecados. No, bautícense porque ya se arrepintieron por medio de Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender el texto, el contexto y cómo explicar correctamente. Pedro lo explicó a su manera, con sus palabras, pero nosotros tenemos contexto. Nosotros tenemos todo lo demás, tenemos enseñanza y al sacar la enseñanza y el contexto entendemos que Pedro estaba diciendo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Cristo para que muestren que verdaderamente ustedes son salvos y son hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿estás seguro que eres verdaderamente hijo de Dios? Necesitas bautizarse para proclamar que verdaderamente has reconocido a Jesús como el Señor y Cristo, como lo reconoció Pedro y todos aquellos que entregaron su vida. Así que, mis hermanos, Hechos 2:38 nos dice que debemos ser bautizados porque ya habíamos creído o porque ya hemos creído y porque ya hemos recibido el perdón de pecados. Y Juan 3:17 y 18 nos recalca un poquito más eso, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Aquí no vemos el bautismo para nada, ¿eh? En ningún lado dice bautismo. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Si ustedes releen Juan 3, 17 y 18, no van a encontrar nunca el bautismo, porque ahí mismo Juan está recalcando, resaltando y explicando correctamente que el único que puede perdonarnos nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna es a través de Cristo. No es a través de bautismo, no es a través de obras, no es a través de María, no es a través de una denominación, no es a través de un apóstol, no es a través de una religión, no es a través de nadie, porque Dios lo levantó como Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor e intermediario. Él lo hizo Rey y sacerdote y Mesías y Cristo. Así que, mis hermanos, si ustedes quieren investigar acerca de la salvación por gracia, van a encontrar muchísimos versículos.
Si van a buscar acerca de que el bautismo es para perdón de pecados, no los van a encontrar, porque hay muy pocos. Así que, mis hermanos, creo que con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Espero ya hayamos entendido que lo importante de esta enseñanza, de esta predicación, de esto que están diciendo aquí Pedro, es que el bautismo no es para perdón de pecados y que tenemos que aprender a trazar las escrituras correctamente. Si no aprendemos hermenéutica, exégesis y homilética, no vamos a entender las escrituras y vamos a ser engañados por esos falsos maestros que están levantándose en contra del Mesías escogido. Vamos a orar, mis hermanos.